16 hasta el 32. Vamos a ver el ultraje que el Señor sufrió y la crucifixión. Y la otra parte vamos a ver la muerte y la sepultura. Aunque sabemos que todo esto hace parte de un mismo evento, ¿no? Pero vamos a escribirlo así para aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, la cruz del Rey, ultraje y crucifixión de Jesús, del 16 al 32, va a ser el que vamos a abarcar hoy. Los textos paralelos están en Mateo 27:27 hasta el 54, Lucas 23:26 hasta el 47, Juan 19:4 hasta el 37. Nuevamente nos encontramos con una historia que está en 4 evangelios. Esteban, toma apuntes de la enseñanza. Bueno, el evangelista nos narra con mucha elegancia. Y digo así porque Marcos no quiere usar amarillismos. Él no está dando detalles grotescos. Esta escena, la crucifixión, es algo cruel y grotesco, horrible. Pero Marcos está yendo con mucha prudencia, porque ha llegado a un punto muy importante, el clímax del libro. Nos quiere mostrar los sucesos más importantes del cumplimiento de la obra redentora del Rey. Hay detalles que Marcos no nos va a contar, pero como sabemos, Lucas los tiene, Juan los tiene, y así sucesivamente se complementan. Vamos a ver hoy cómo el Señor Jesús asumió voluntariamente el ultraje, la burla, el escarnecimiento, los insultos de los hombres, de los seres humanos, y también las últimas tentaciones que Satanás les estaba colocando. Esta es la última oportunidad que tiene la serpiente y los hijos de la serpiente para hacerle daño o para tratar de estorbar el plan de redención. Vamos a estar viendo esa enseñanza en dos subpuntos, del 16 al 25. Vamos a ver la mofa de los gentiles. La mofa, o sea, la burla de los gentiles, del 16 al 25. Y la segunda parte, del 26 al 32, ahorita la leemos, la mofa de los judíos. Comencemos, primer punto, la mofa de los gentiles, verso 16. Después de haber sido terriblemente azotado, ya vimos el tipo de azotes que se utilizaban y cómo le habría quedado la espalda al Señor. Hay otro detalle que no les conté la vez pasada. Los judíos acostumbraban a dar 39 azotes con una correa de cuero, por mucho. Pero los romanos eran sádicos. La correa, como vimos, era de cuero con puntas de metal y huesos. Entonces, cuando golpeaba, arrancaba la piel y arrancaba los músculos. Y otra cosa, el que estaba azotando no era judío, era un romano. O sea que no fueron 39 golpes. Fueron hasta que se le habrá cansado el brazo a ese réprobo. El pelotón, después de eso, llevó al Señor Jesús al patio. Este patio quedaba
dentro del pretorio. ¿Se acuerdan del pretorio, que era el lugar donde vivía el gobernador? Y cuando lo llevaron allá al pretorio, los soldados convocaron a toda la compañía. ¿Qué significa eso? Marcos usa esa expresión porque recordemos que el Evangelio de Marcos fue escrito para la iglesia de Roma. O sea, los hermanos de la iglesia de Roma sabían ese tipo de lenguaje. La compañía es una cohorte romana compuesta de 600 soldados. Convocaron a toda la compañía. Imagínense que hubiese soldados cumpliendo su turno en tal lugar o en tal otro. No, en ese momento querían que vinieran todos. O los que estuvieran libres o no estuvieran haciendo algo importante, vengan. Vamos a hacer algo importante. Convocan a toda la compañía y estos individuos van a concertar una parodia. Van a hacer una obra de teatro patética. Van a hacer como una coronación del rey, pero todo eso es una burla. Verso 17. Primero desnudan al Señor y lo visten de púrpura. A propósito, que hemos visto el tabernáculo hoy y los colores y eso, miren cómo el Señor nos guía en su providencia hasta para que estudiemos así la palabra. La púrpura era el color asociado a la realeza, como vimos ahorita. Anote esos textos: Esther 1:6, Cantares 3:10. Y Lucas 16:19. ¿Qué más? Le pusieron una corona tejida con el producto de la maldición del pecado de Adán sobre la tierra. ¿Se acuerdan? Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirán. Con el producto de la maldición del pecado de Adán se le hizo la corona al Rey de Reyes. Corona de espinos. Podemos imaginarnos que no se la habrían entregado, se la habrían colocado a dedo, con fuerza. Verso 18. Luego le hacen salutaciones burlescas. Salve, Rey de los judíos. Salve era el saludo que se le daba al César y a los gobernadores romanos. Salve era un saludo de dignidad. Salve, el Rey de los judíos. Es una burla, hermanos, terrible, y más siendo romanos con sus súbditos judíos. Dice que lo golpeaban en la cabeza con una caña. Tiene la corona de espinos colocada y le golpean la cabeza, imagínense. La caña es un palo. Mateo 27:29 nos dice que ese palo lo trajeron porque era para simular que era el cetro. O sea, le dieron el cetro a que el Señor cargara el cetro. Es una burla total. Vestido de púrpura con corona y le dan el cetro. Le quitan el cetro de la mano y lo golpean. Y se lo vuelven a dar y se la quitan y lo golpean. A propósito, les cuento, en Juan 19, después de toda la burla y la tortura, dice la palabra que sacaron a Jesús ante el pueblo otra vez, vestido de púrpura y ensangrentado, como último intento de Pilato para salvar a Jesús. También nos cuenta Juan una conversación breve que tuvo con Pilato, y que la turba enfurecida insistió en que tenía que crucificar al Señor. Bueno, verso 19, sigamos adelante. Lo bofetearon, lo escupieron y prosternaron. Prosternar es una expresión que significa inclinarse
o doblar rodilla, como cuando se rendía reverencia o venia a un rey. ¿Sí? Hacían prosternaciones, ¿sí? Como arrodillándose, saludándolo. Burlas, haciéndole reverencias, pero para burlarse del Señor. Un comentarista griego, Robertson, dice que el tiempo griego que usa Marcos cuando escribe, denota que hacían eso una y otra vez. Imagínense, hermanos, son 600 tipos impíos, la peor calaña del imperio, haciendo esta escena. Versículo 20. Después de estas cosas, los soldados quitaron al Señor las ropas púrpuras y le volvieron a colocar las de él para llevarlo a crucificar. En Juan 19:17 dice que Jesús cargó su cruz. Eso quiere decir que el Señor cargó la cruz comenzando el camino. No es todo el madero con forma de cruz, no, era la porción, una parte, pues, que se terminaba pegando en la parte de allá para formar la cruz. Sí, no es que hubiera llevado toda la cruz, porque eso sería imposible de cargar. Solamente ese travesaño pesaba 18 kilos, aproximadamente. Pero hermanos, el Señor no ha dormido, está en ayunas, está con la espalda destrozada y está golpeado en la madrugada por los sacerdotes y ahora con la caña y todo esto. Su naturaleza humana necesita ayuda. Versículo 21, por eso ven que no es capaz. Por eso obligan, es un fulano casualmente, iba casual, un día común y corriente, venía del campo, iba para la casa, quién sabe, un tal Simón, un fulano. Y los romanos acostumbraron a hacer eso, obligar a los judíos a hacer lo que ellos dijeran. Por eso también los judíaban tanto. Entonces fueron al fulano y lo obligaron a cargar la cruz. Ese Simón ni siquiera se nos dice que fuera discípulo, era un común y corriente por ahí. Lo obligaron a llevar la cruz. Lucas 23 nos añade unos detalles que no voy a ahondar en ellos porque pues estamos estudiando es Marcos. Yo voy a seguir adelante. Entonces, hermanos, dice el comentarista griego que les comento que la expresión que usa Marcos da a entender que de ahí en adelante Simón llevó cargando el madero y Jesús iba detrás. O sea, Jesús anduvo delante de su propia cruz, perdón, el Señor iba adelante y Simón atrás, sabiendo el camino y el trayecto que estaba llevando. Lo estaban llevando hacia afuera de Jerusalén, porque el sacrificio, o más bien la muerte, la ejecución, se hacía afuera de los muros de la ciudad. Hay un detalle interesante, dice que Simón era de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Parece que Marcos menciona a estos dos porque los lectores los conocen. Eso es una hipótesis, es muy probable porque Marcos los menciona como si se supiera quiénes son. Entonces se cree que los lectores que recibieron Marcos por primera vez conocían a Alejandro y a Rufo. Así que ellos podían confirmar lo que Marcos estaba contando. Es probable, de hecho, usted mire por ejemplo Romanos 16:13, la iglesia de Roma, ahí está, Romanos 16:13. Dice: saluden a Rufo, escogido en el Señor. Es probable que sea el mismo.
En ese sentido, Alejandro y Rufo eran miembros de la iglesia de Roma. Y miren qué irónico, ¿no? Porque el fulano lo obliga. Sus hijos serían cristianos después, probablemente. Alejandro y Rufo serían miembros de la iglesia más adelante. Pero él no. Él no es un simpatizante ni siquiera de Jesús. Pero Dios usa a este hombre, así como había usado a Pilato. ¿Se acuerdan? Usó a Pilato para que hiciera el intercambio entre Jesús y Barrabás como un símbolo del intercambio de nosotros. Y aquí vuelve y nos ocurre, usa a un fulano, Simón, para que Simón se convierta en otro cuadro. El de ahorita, el de Jesús y Barrabás, el intercambio, fue un cuadro de la redención. El cuadro de Simón llevando la cruz, es un cuadro del discipulado. Eso es ser discípulo de Cristo. Llevar la cruz. Marcos 8:34 lo había dicho así el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Simón aquí estaba haciendo las veces de una parábola viviente. La diferencia es que nosotros lo vamos a hacer voluntariamente, no nos van a obligar. Debemos voluntariamente tomar la cruz y seguir adelante hasta el lugar del matadero. Eso es ser cristiano. Hoy día algunos quieren ser cristianos, pero tener a un Simón que les lleve la cruz, y ellos no llevan nada, sino que le lleven todo. O no quieren llevar la cruz, más bien llevan algo menos pesado. O no llevan nada, o quieren ir cómodos. Eso no es ser cristiano. Me pregunto qué cosas ha costado ser cristiano para usted. Si le ha costado algo, si no le ha costado nada, debe dudar del discipulado. Ser cristiano cuesta, duele. No es un llamado a la prosperidad, a que todo va a salir bien, no, señor. El que cogía una cruz no le iba a ir bien. Era la señal de la muerte más desgraciada que había. Entonces, hermanos, hoy día la cruz hasta es un accesorio de apariencias, nada más. Qué triste, cuando es un símbolo, un discipulado del sacrificio, o más bien, como vemos en alguna predicación en Marcos 8, abnegación, negarnos a nosotros mismos. Bueno, verso 22. Llegaron a Gólgota. Gólgota es una palabra aramea y Marcos la traduce. Eso es otra prueba de que Marcos está escribiéndole a gente que no es judía. Por eso él les tiene que traducir algunas palabras. Eso lo hemos visto varias veces. Marcos ha hecho eso varias veces. Gólgota significa lugar de la calavera. En arameo es Gólgota y en latín es Calvario. De ahí viene la palabra Calvario. Y se le llama lugar de la calavera, o sea, significa eso, lugar de la calavera, porque probablemente en la montaña o el monte, bueno, la protuberancia ahí que había donde colgaron las cruces, pusieron las cruces, tendría una apariencia como de calavera, es probable. Allí, los soldados se dieron a beber vino mezclado con mirra. Esa mezcla, tampoco era mucha mirra, era poca, y vino no era un vino bueno, era un vino barato, obviamente, porque son delincuentes los que llevan ahí, pues no le van a dar algo costoso. Pero la idea del vino y la mirra es como para que el condenado dure más tiempo ahí. Sí, o sea, da un efecto analgésico. Y hay otra palabra que no anoté, no la recuerdo. Sí, es otra palabra. Da a entender como que la persona
queda como ida. ¿Será? Sí, algo parecido a sedada. Por eso lo mezclaron. Pero dice el verso 23 que el Señor rechazó esa mezcla. ¿Dónde más ustedes han escuchado la mirra en la Biblia? En Mateo 2:11, cuando los reyes llevaron el presente al Señor, llevaron mirra. Qué ironía, ¿cierto? Qué providencia es esta. El presente que le llevaron cuando él nació, cuando él ya estaba en la casa, allá llegaron estos reyes y llevaron mirra. Y ahorita está frente a mirra, pero muriendo. Dense cuenta de eso, hermanos. Si esa bebida daba efectos analgésicos, era una oportunidad para no sentir dolor, pero él la rechaza. Miren eso, hermanos. Él quiere asumir en forma consciente todo el dolor. No quiere tomarse un metocarbamol, por lo menos para aliviar. No, quiere sentirlo todo. Quiere asumir cada detalle del dolor. No escatima ni una parte. No quiere irse en sus pensamientos o dormirse para que pase todo rápido. No, quiere asumirlo. Versículo 24 a 25 nos dice que eran las 9 de la mañana en ese momento. A las 6 fue el juicio, ¿se acuerdan? Al amanecer. 6 de la mañana fue el juicio. Yendo y viniendo, la algarabía del público y todas esas cosas. Se dieron las 9 de la mañana hasta que el Señor llegó allá al Gólgota, al Monte Calvario. Y ahí fue crucificado el Cordero de Dios. Dense cuenta que Marcos no nos cuenta el proceso de crucifixión, ¿no? Y uno mira todos los evangelios y ninguno lo dice. Porque como les decía al comienzo, no están interesados en detalles amarillistas o sensacionalistas, no. Aquí la idea no es generar lástimas o emociones, no, usted no tiene por qué sentir eso. Sienta eso por los impíos del mundo que están en el infierno, o que se van al infierno si usted no les sabe el evangelio. Lástima sienta por ellos, pero no por Cristo. Ellos, los evangelistas, van al grano, crucifican al Señor. Ahí está el Cordero de Dios. Y ya estando crucificado, dice que los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué se llevaría cada uno. Dice Mateo 27:35. Mateo añade un detalle, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, repartieron entre sí mis vestiduras. O sea, ese suceso, que se estuviese unos 4 tipos ahí sádicos viendo morir a alguien, ya no les daba ninguna importancia, como un botín. O sea, a ver si vale la pena ir a trabajar, miren, nos vamos a llevar esto para casa. Y se reparten ahí, parten en 4 el manto. Los vestidos, pues, los parten en 4. En Juan 19 dice que el Señor tenía una túnica sin costura, y los vestidos los parten en 4, y la túnica dice, bueno, esta sí no la rompamos porque era fina, esa túnica. Entonces, esa sí echemos suerte para quién se la queda. Juan 19, 23, 24 está eso. Para que se cumpliera lo que estaba escrito en el Salmo. El Salmo decía, repartieron entre sí mis vestiduras, Salmo 69. Hasta detalles así se están cumpliendo en este momento.
Lucas 23 dice que en ese momento Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Listos? Entonces vimos, hermanos, esta primera parte, la mofa de los gentiles. Soldados romanos, no judíos, incircuncisos, ellos ahí burlándose del Señor, golpeándolo, escarneciéndolo, crucificándolo. Bueno, vimos esta parte. Ahora, segundo punto, la mofa de los judíos. Versos 26 al 32. Leamos el 26. Dice: el título escrito que señalaba la causa de su condena era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura, eso sí lo trae aquí Marcos, que dice: y fue contado con los pecadores. Sobre la cruz se acostumbraba a escribir la causa por la que el ejecutado había terminado ahí. En el caso de Jesús, la inscripción de la acusación decía: el Rey de los Judíos. Otro título de burla. Ellos, ya como vimos, a los romanos no les importa, pero quieren burlarse de los judíos. Mira, ahí está su rey. Pero burla y todo es la verdad. Y no el Rey de los judíos, el Rey de todo está ahí. Y no está ahí porque lo derrotaron, porque fracasó, no. Está ahí porque quiere estar ahí, porque tiene un fin, una finalidad con eso que está haciendo ahí. A ambos lados de la cruz hay dos ladrones. Aquí hay uno, aquí hay otro. Lean el versículo 7, ¿se acuerdan? El 7 que había dicho que habían atrapado a Barrabás con sus amigos, ¿no? Los compañeros. Y como Barrabás fue liberado, probablemente esos dos ladrones eran los compañeros de Barrabás. Bueno, para que se cumpliera la escritura que había predicho que el Mesías iba a ser contado con los inicuos. Leamos Salmo 22. Dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Esto que está aquí escrito, el Espíritu Santo lo da como palabras que estarían fluyendo del corazón de Jesús en ese momento. Perros me han rodeado, me ha acercado una banda de malignos, desgarraron mis manos, dice otra versión, horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los toros salvajes. Ahí está escrito, hermano, lo que se podría ver desde esa cruz. Así. Ahora leamos Isaías 53:12. Dice el Señor: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, derramó su vida, o sea, fue voluntariamente. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto y el Salmo se están cumpliendo ese día viernes.
a esa hora, 9 de la mañana. Démonos cuenta de algo, hermanos. Cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto, ¿se acuerdan de la tentación que Satanás estuvo tentando a Jesús? Marcos 1:13 nos dice que algunos ángeles vinieron a atender a Jesús en el desierto. Marcos 1:13 lo dice. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, ¿se acuerdan el día que sudó las gotas de sangre? ¿Se acuerdan que había venido otro ángel a consolarlo? Lucas 22:43, un ángel vino a consolarlo. Pero ahí en la cruz, nadie ha venido a consolarlo. El apóstol Juan, en Juan 19:25, nos cuenta que de todos los seguidores que él tenía, los únicos que quedaron ahí fueron María, su madre, una tía suya, no nos dice Juan cómo era el nombre, es hermana de María, otra María, esposa de Cleofas, María Magdalena y el mismo apóstol Juan. Y los otros seguidores de Jesús están desde lejos, pero eso lo veremos después. Estas 5 personas son las únicas que están ahí cerca de él. Pero hermanos, en momentos así como ese, la compañía de alguien no significa mucho. Por el contrario, trae más tristeza. Los que quedaron a su lado mientras moría solo aumentaban su dolor al ver las lágrimas que ellos derramaban por él. ¿Sí? Sigamos adelante, versos, allá el texto principal, versos 29 y 30. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, los de ambos lados, también lo insultaban. Todos judíos, pueblo de Dios, circuncidados. Ahí está el pueblo miraba, los que pasaban meneaban la cabeza, como, ¿sí? Leamos Salmo 109:25. Dice: yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Miremos el salmo de ahorita otra vez, Salmo 22:6. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. ¿Sí? Miren que cada detalle, ¿no?, de las escenas ya estaban predichas en las Escrituras. Todo lo que está ocurriendo ahí a nosotros nos parte el corazón y nos da un sentimiento, pero que no es lo mismo que lástima, porque el Rey, Él es el Rey, Él está ahí voluntariamente, Él mismo se ha entregado y Él mismo está haciendo que las cosas se cumplan. Él está haciendo todo al pie de la letra como el Padre le había dicho que hiciera. Él está haciendo todo tal cual había sido predicho por los profetas. Y usted acaba de leerlo.
Aunque la gente decía, si eres hijo de Dios, si eres el Cristo, ¿no les recuerda eso algunas palabras de alguien? Ahí están las tentaciones del diablo. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de tal lugar. Si eres hijo de Dios, tal esto y lo otro. Aquí está Satanás otra vez, haciendo los últimos intentos para hacer pecar al Cordero Inmaculado. Esos son los últimos intentos de Satanás a través de esa gente. Ahí está el diablo. No literalmente, no es necesario. Ya el diablo estuvo la noche anterior, ¿se acuerdan cuando entró en Judas? Ahí está otra vez en esa gente diciendo esas cosas. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Ese es el diablo hablando. Mateo 27:41 dice que ahí estaban los escribas, los fariseos, los ancianos. Ese grupito de siempre, los enemigos, fueron hasta ese lugar y se burlaban para que él escuchara. Decían sátiras, decían cosas. Prédicas que escucharon lo que Jesús decía, se las estaban diciendo ahí otra vez, devolviéndoles el sentido. Robertson, el comentarista griego que he estado citando, enfatiza que Marco haya utilizado términos griegos muy puntuales. Por ejemplo, el tiempo griego que usa Marcos acá denota que estas burlas eran repetidas veces tras veces. O sea, hacían comentarios todas las 6 horas que duró esa crucifixión. Estuvieron ahí esos fulanos haciendo esos comentarios todo el tiempo. Hasta los de los lados. Aunque sabemos nosotros por Lucas 23 que uno de los dos se arrepintió después. Pero al comienzo también estaba burlándose, estaba insultando. Bueno, estaban ahí estos judíos, los líderes judíos, insultando y blasfemando al rey. Es irónico que ellos en la madrugada juzgaron a Jesús bajo el cargo de ¿qué? De blasfemia. Y ahí están ellos mismos, cínicos, blasfemando. Qué ironía. Pero esas palabras que estaban diciendo demuestran que eran hijos del diablo, porque estaban hablando igual que su padre el diablo, como en Mateo 4:3 aparece. Igual como Satanás habló en Mateo 4, ahí están hablando igual ellos. Y ya Cristo no les daba importancia, hermanos. Miren Marcos 8:11. ¿Se acuerdan cuando vimos esta predica? Marcos 8:11. Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. O sea, muéstranos, haz algo extraordinario para creer que tú eres. ¿Ven? Lo mismo que están haciendo allá en la cruz, ya lo habían hecho antes. ¿Y qué pasó? Él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? En Marcos 8, ese día, en esa enseñanza vimos que fue la última vez que Jesús les dio oportunidad a ellos de arrepentirse. Ese día ellos quedaron reprobados. Ese día, cuando el rey les da la espalda, ya no tienen oportunidad. Ya esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso ahí en la cruz Cristo ni los determina. Bueno, para terminar esta primera parte, y la siguiente la veremos próximamente, acordémonos del centenar de soldados, la compañía. Ese centenar de impíos vulgares que hicieron venias burlescas ante el rey. Hacían la palabra nueva que aprendimos hoy. Prosternación, las prosternaciones. Hacían sus prosternaciones ahí burlándose.
ellos un día se arrodillarán ante Jesús buscando una compasión que ya no existe para ellos. Esos que estaban ahí burlándose, arrodillándose, van a tener que arrodillarse. Filipenses 2:11 dice que el Padre juró que toda rodilla se va a doblar ante Jesucristo y todo el mundo va a decir que Jesús es el Señor, así no hayan sido cristianos. Los cristianos somos los que nos arrodillamos ante Cristo en vida, y aquellos que no les dio la gana arrodillarse a Cristo en vida van a tener que hacerlo por toda la eternidad, obligados, porque Él es el Rey y van a tener que decirlo. Él es el Rey. Toda la creación, incluyendo a los impíos, un día confesarán que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Jesús es el cetro de Israel, el cetro de Judá, decía el Antiguo Testamento. Jesús es el Dios eterno y su cetro real es uno de justicia y equidad, dice el Salmo 45. Se burlaron de él vistiéndolo de púrpura, pero Cristo está vestido y coronado de gloria y de honra. Se burlaron de él coronándolo, el Padre lo ha coronado eternamente. Se burlaron de él dándole una caña, fingiendo un cetro. Cristo tiene el cetro de toda justicia. Miramos Hebreos 1:8. Se los leo. Dice: pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Definitivamente, hermanos, ahora recordando el tema de cuando se echaron suertes para repartir las ropas y repartirse la túnica, los momentos más oscuros, más inauditos de esto, seguían estando bajo el control soberano de Dios. Un detalle tan simple y tan ruin como unos tipos jugando enfrente de unos moribundos. Algo tan simple, pero se registra porque estaba escrito que iba a ocurrir. Ya todo eso estaba predicho en la palabra y el Rey está ahí para cumplir todo. Él no vino a abrogar, sino a cumplir. Y ahí lo estamos viendo, cumplir. Bueno, esta es, hermanos, la primera parte de estas escenas. Y bueno, vemos de todas formas la firmeza de Cristo en querer asumir el dolor, sentirlo, sufrirlo, para no dejar ninguna parte por fuera, sino tomar todo el castigo. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no vamos a pagar o hacer un sacrificio, porque es que a Jesús le hizo falta una parte. Él se aseguró de pagarlo todo en la cruz. Se aseguró de cumplirlo todo. La ley y los profetas se cumplen en Jesús. Amén. Oremos.